los números primos. Esta historia transcurre en el reino de las matemáticas, donde la soberana era la letra hebrea Aleph y su fiel lacayo el número 2. Un día, los números primos, cansados del número 1, que era muy egoísta y fanfarrón porque decía que él era primero en todo y divisor de todos, etc., se les ocurrió realizar una carrera entre los números primos, teóricamente, del 1 al 10, porque el 1 se creía primo, es decir, una carrera entre el 1, el 2, el 3, el 5 y el 7, y el que llegara último quedaría fuera del grupo de los primos para siempre. Los preparativos para la carrera huelen a complot en el reino de las matemáticas, ya que el 2, el 3 y el 5 habían cambiado las consignas de cada etapa de la carrera hechas por la mismísima reina. Arranca la carrera y como siempre nadie quería quedarse afuera. Todos estaban presentes, los naturales, los enteros, los racionales, etc. Y cómo no iba a estar el número pi y el número de oro en el sector VIP. Terminado el primer tramo, a los números participantes se le dicta la primer consigna. Todo número impar mayor que 2 puede ser escrito como la suma de 3 números impares. Da un ejemplo. El 7 dijo 3 más 5 más 7 igual a 15 y pasó al segundo tramo. El 5 dijo 5 más 7 más 9, 21 y también pasó al siguiente tramo. El 3 dijo 7 más 9 más 11, 27 y siguió corriendo detrás de 5 y 7. El 2 dijo en su ejemplo 3 más 3 más 3, 9 y pasó sonriente porque el número 1 venía último. Al llegar, el 1 dijo 1 más 1 más 1 igual a 3 y salió corriendo de forma presurosa para llegar a la siguiente etapa y no quedarse afuera de los primos. Llegando a la siguiente etapa, se enuncia la segunda consigna. Cualquier número par mayor que 2 puede ser expresado como la suma de dos números primos. Da un ejemplo. El 2, 5 y 7, que llegaron juntos, fueron los primeros en contestar. El 2 respondió 3 más 5 igual a 8. El 5 respondió 2 más 2 igual a 4. Y el 7 dijo 5 más 7 igual a 12. Y continuaron hacia la última etapa, preocupados porque atrás venía el 1 y no había rastros del número 3. Al llegar 1 respondió 1 más 3, 4, incluyéndose en el conjunto de los números primos como siempre y sigue en camino hacia la meta. Último llega el 3, desesperado, porque ya habían pasado todos. Piensa la consigna muy nervioso, pero la resuelve diciendo 7 más 11 igual a 18 y sale volando hacia la siguiente etapa. En la etapa final llegan juntos 1, 2, 5 y 7 y se les enuncia la tercera consigna. Entre un número natural y su doble siempre hay un primo. Si eres un número primo, encuentra un n que cumpla y te haga pertenecer con esa condición al intervalo que resulta. El número 5 dijo, si a n lo igualo a 3 y su doble es 6, entonces yo estoy entre ellos, y cruzó la meta muy contento esperando a los demás. El número 7 dijo, si a n lo igualo a 4 y su doble es 8, entonces yo estoy entre ellos, y se reunió con 5 alegremente los dos. El 2 dijo, si a n lo igualo a 1 y su doble es 2, entonces yo soy igual a su doble, y también cruzó la meta festejando con los demás mientras esperaban ansiosamente la llegada del número 3. El número 1 se desesperaba porque no se le caía una idea, mientras 3 se acercaba a la meta. Cuando 3 llegó, el 1 se paralizó porque en el fondo sabía que no era un número primo. No había manera de que cumpliera con la consigna. Entonces, 3, pensativo, da su respuesta y enuncia. Si a n le doy 2, su doble es 4 y yo estoy entre ellos, y pasó a festejar con el resto de los primos. Mientras, el 1 llora desconsoladamente porque se había quedado afuera de los números primos. Todo por culpa de esa n.
Creacionismo matemático. Existen cientos y cientos de teorías creacionistas, y cada rama de la ciencia posee una o varias explicaciones acerca de la creación del universo y del hombre. Están las desarrolladas por las religiones, como la judía, que es compartida por los católicos y el islam, las desarrolladas por los biólogos, la evolucionista de Darwin o de equilibrio puntuado de Neil Eldredge, las teológicas, etc. Pero poco se sabe de la teoría matemática. Muchos creen que es por envidia, debido a la belleza que posee. La explicación matemática sobre la creación es tan antigua que tiene sus inicios en donde la Tierra todavía era plana. Por eso el nombre de planeta, y el único ser existente era el gran matemático, y de quien se han borrado todos sus datos para desacreditar esta teoría. Este personaje era Seis Dedos, cuyo nombre proviene por su gran y exquisita habilidad para dibujar. Tan solo se sentía Seis Dedos en Planeta que empezó a dibujar polígonos, los cuales empezaron a tomar vida. Lo malo fue que Seis Dedos era un cuerpo tridimensional, entonces sus creaciones no lo podían ver. Pero sin importar eso, él se divertía mucho viéndolas relacionarse. Se reía mucho con triángulos que él había creado que se creían muy rectos, cuando en realidad su ángulo mayor solo medía 89 grados. El cuadrado se creía superior no solo a los rectángulos y a los rombos, sino también a todos los cuerpos, debido a su belleza, exactitud y a la gran cantidad de propiedades que tiene. Muchos problemas hubo entre sus creaciones. Discusiones entre polígonos cóncavos y convexos, entre los polígonos cerrados ortodoxos y los abiertos libidinales. Para salvar estos problemas, Seis Dedos dijo que la circunferencia debía ser la que organizaría las reglas y normas del planeta existente, porque con ella haría que todo su entorno equidistara del centro. Pero no la dejó sola, sino que tuvo ayuda de la famosa recta, que era infinita en conocimiento. Así, la sociedad concilió la paz por muchos años, hasta que un día los cuadrados se dieron cuenta de que podían unirse entre ellos, desafiando las leyes del planeta. Se empezaron a apilar uno encima del otro hasta formar una nueva figura tan alta como la medida de sus lados y que jamás había sido contemplada por Seis Dedos, quien decidió llamarla cubo. Así fue que todos los polígonos de igual arista y ángulos se empezaron a unir y a formar diferentes poliedros. Muchos se resistieron al cambio, ya que era muy difícil. Tan difícil era que al principio solo 5 clases de poliedros pudieron formarse y fueron denominados regulares. Así el planeta fue avanzando y avanzando, y tal fue la mimetización que se produjo con los cuerpos que el planeta se volvió redondo y se empezó a llamar redondeta. Desde entonces, Seis Dedos pudo relacionarse con los objetos que había creado, pero decidió mantenerse en secreto hasta que los cuerpos pudieran unirse y crear algo a imagen y semejanza suya. Así ocurrió y dieron a luz una nueva criatura a la que con el paso del tiempo se denominaría humano. Las historias de cómo se unieron los poliedros para formar los animales, vegetales, personas y tantas cosas más que hoy en día tenemos es tan confusa y variada que queda en la imaginación y en los sueños de cada uno de nosotros reproducirla. Álgebra y geometría. Una historia de otros tiempos. En el comienzo, el mundo era dominado por una gran reina. Su nombre era Filosofía. Los historiadores no logran ponerse de acuerdo sobre cómo surgió o quién creó a esta reina, pero no son pocos los que cuentan cómo Filosofía fue haciéndose cada vez más poderosa desde su coronación. Aparte de ser muy poderosa, esta reina podía anticiparse con sus decisiones a lo que pensaban los hombres y mujeres que caminaban en su reinado. Por eso pudo ver que había personas que empezaban a plantearse otras cosas. No solo la política estaba siendo debatida por los primeros. Cuando la gran reina entendió esto, decidió tomar el camino que la llevaría a ser recordada por todos hasta la actualidad. Decidió dividir su territorio en 13 grandes reinados.
dejando en manos de quienes habitaron esos reinos la libertad de elegir a quienes los gobernarían. La gran reina decidió excluirse, pero no del todo. Se alejó para poder darle al hombre el control de sus ideas y creaciones, advirtiéndoles que sus creaciones, si eran racionales y bien sustentadas, podrían tener vida, así como ella, que era una construcción humana. Fue así que el mundo quedó dividido en 13 grandes áreas, llamadas las ciencias sociales, las ciencias naturales y de las ciencias formales. La historia que vamos a contar hoy es sobre el reinado de las ciencias formales. Los primeros hombres que decidieron trasladarse hasta esas tierras fueron muchos. En primer lugar, debían encontrar un nombre a la tierra donde estaban. Esta no fue una tarea menor, ya que no hablaban el mismo idioma. Algunos hablaban sumerio, otros acadio, otros el latín y otros el griego. Después de reiteradas reuniones, donde los traductores tenían mucho trabajo, lograron ponerse de acuerdo y declararon que llamarían matemática a esta gran extensión de terreno que abarcaba de más infinito a menos infinito, y de ahora en adelante serían llamados matemáticos. Entre los primeros pensadores de este incipiente reinado podemos encontrar a Zenón, Eudoxo, Arquímedes, Herón, Diofanto, Teeteto, Al-Juarizmi, Euclides y tantos más. Pero fue Euclides, con su obra Los Elementos, quien fue proclamado rey de matemática. Euclides fue quien empezó a darle forma al reino. Matemática será conocida por su estética, belleza interna y simplicidad, decían sus súbditos. Matemática quedó dividida en dos grandes áreas, las matemáticas puras y de matemáticas aplicadas. En matemática pura se encontraba casi todo el sustento del reinado. Allí convivían todos los que le daban cantidad. Los números enteros, naturales, racionales, irracionales y complejos. Era con ellos que los grandes matemáticos trabajaban constantemente para desarrollar sus creaciones. Muchas de estas creaciones tomaron vida, como lo había anticipado la gran reina, y se convirtieron en ramas de matemática. Entre estas podemos encontrar las que le daban estructura al reinado, la teoría de números o del orden, aquellas que le daban espacio como la geometría o la trigonometría. También estaban aquellas que le otorgaban cambio, como el cálculo o el análisis complejo. Pero había una creación humana que iba a cambiar los rumbos de matemática. Este era el álgebra. En matemática aplicada, sin embargo, las cosas eran distintas. Allí las creaciones humanas se fusionaban con otras, tradicionalmente fuera de las matemáticas, y se convertían en disciplinas independientes, como la estadística o la matemática financiera. Y era de aquí donde el gran reino de matemática sacaba toda su riqueza. Los conocimientos generados en matemática pura recorrían todo el camino hacia matemática aplicada bajo la inquisitiva mirada de los matemáticos que gobernaban el reino. Desde que fueron creadas, álgebra y geometría discutirían para saber cuál era mejor. El álgebra tenía sus aliados como los persas y los babilonios, pero de geometría se sabía que era la preferida de Euclides y que estaba destinada a reinar cuando éste dejara el trono. Esto enfurecía a Álgebra. Él pensaba que con todos sus axiomas y teoremas debía ser él quien reinara en matemática. Entonces ideó un plan con sus seguidores para derrocar a Euclides y exiliar a Geometría de matemática. Álgebra sabía que esto no era una empresa fácil. Él tenía su teorema fundamental como mejor arma, pero Euclides contaba con su algoritmo, así que decidió pactar con los matemáticos para arrebatarle el reino a Euclides. Con el primero que se reunió fue con Diofanto. Quería comprobar su lealtad, ya que habían llegado a sus oídos rumores de que las ecuaciones de Diofanto tenían colaboración con el algoritmo de Euclides en la resolución de problemas con máximo común divisor. Pero Diofanto, que quería a Álgebra como si fuera su hijo, trató de persuadirlo para que no comenzara con esta locura. Pero poco caso le hizo a Álgebra. Tras la negativa de Diofanto en ayudarlo, llamó a su guardia real, los temidos e irracionales Pi
y Fi y les ordenó que encadenaran a Diofanto y lo encerraran en los calabozos del castillo. De inmediato, convocó a sus seguidores más fieles, a aquellos con los que sabía que podía contar. Entre ellos estaban Fibonacci, Cauchy, Lagrange, Gauss, Abel, Cantor y el especialista en conjeturas, Goldbach, entre otros, para que estos lo ayudaran a concretar su plan. Muchos meses y años duró la guerra liderada en un bando por álgebra y en el otro por los aliados de Euclides, hasta que la última batalla la ganó Copérnico para el ejército de álgebra. Él, con su modelo heliocéntrico del universo, destruyó la teoría tolemaica del universo de Euclides, y entonces, abatido, Euclides decidió rendirse. Álgebra se proclamó entonces rey de matemática, pero lo que no sabía es que Euclides había conseguido exiliar del reino a geometría, ubicándola en el lugar menos pensado para ella. Había hecho arreglos para esconder a geometría en el pequeño reino de matemática discreta, el lugar a donde nunca la buscarían. Cuando Álgebra hace su entrada triunfal en la ciudad capital y viendo a Euclides prisionero pregunta: ¿dónde se encuentra ahora tu preferida geometría? Euclides lo mira y le responde: nunca podrás acabar con ella, ya no está a tu alcance. Furioso, Álgebra empuña su espada, se acerca a Euclides y en voz baja le dice: ya veremos si no está a mi alcance, y ordena que se hagan los arreglos para la ejecución de Euclides en la plaza principal. Pero al año siguiente, ya que quería que la noticia hiciera salir de su escondite a geometría. Las noticias no tardaron en llegar a geometría. Ella no podía permitir que muriera Euclides sin hacer nada. Tenía que buscar la forma de llegar a matemática aplicada sin ser descubierta y una vez allí, reunirse con los matemáticos que no estaban de acuerdo con algunos manejos de álgebra. Allí se reuniría con Descartes, padre de la geometría analítica, con Pierre de Fermat y sus números amigos, y con Gaspard de Monge, creador de la geometría descriptiva, y tratarían de idear un plan para salvar la vida de Euclides. En los primeros meses del reinado de Álgebra, impartió órdenes para regular el fluido tráfico de conocimientos, desde matemáticas puras a matemáticas aplicadas. Quería que hubiera más control. No quería que estos conocimientos dejaran matemáticas puras sin su consentimiento. Así que elaboró un decreto real donde establecía lo siguiente: todos los conocimientos que se generaran en matemática pura debían ser demostrados mediante por lo menos un método y luego sí podían ir a matemática aplicada. Estos métodos eran los siguientes: por demostración directa, por demostración indirecta, por reducción al absurdo, por inducción completa. Y fue así que los matemáticos hacían desfilar por el palacio ante la atenta mirada de Álgebra a todas sus teorías nuevas. Pero solo las demostradas podían dejar el palacio. Las que no eran enviadas a subespacios para servir de entretenimiento al rey, donde las hacía pelearse unas a otras, hasta que las más sustentadas quedaban de pie y se les permitía que otro matemático las estudiase y pudiese arreglar sus defectos. Mientras tanto, geometría, que había entendido que sin el cálculo no podría vencer a Álgebra, se alió a grandes matemáticos que tenían ideas radicales al respecto. Fue así como mantuvo secretas reuniones con Newton, Leibniz, Euler, Pascal y Fourier. Estos matemáticos le mostraron a geometría todas sus creaciones: el cálculo integral, el cálculo diferencial, el cálculo infinitesimal, etc. Con todos estos conocimientos, a geometría solo le quedaba reunirse con alguien más. Fue a reunirse con una disciplina joven de la que poco se conocía. Esta era la matemática computacional, y entre los dos, más todos los conocimientos que geometría había adquirido de las reuniones anteriores, diseñaron un arma que podría hacer frente a álgebra. Esta nueva arma se llamó GeoGebra. Desde el comienzo, la lucha fue encarnizada.
Los seguidores de álgebra exponían a sus creaciones en el campo de batalla contra las de los seguidores de geometría y se repartían las victorias y las derrotas. Parecía que esta guerra nunca iba a terminar. El ejército de pitagóricos, que estaba a las órdenes de geometría, luchaba con valor contra las fuerzas de álgebra. Mientras se libraban las batallas, geometría se las ingenió para llegar a la ciudad capital. La única oportunidad de liberar a Euclides podría darse cuando el rey estaba ocupado, observando las demostraciones de las conjeturas o divirtiéndose de las teorías que no alcanzaban a ser demostradas. Geometría tenía que ser paciente, ya que en estos tiempos no eran muchas las conjeturas que se le presentaban al rey. Fermat, al tanto del plan de geometría para salvar a Euclides, le envió a su último teorema. Fermat sabía que no era fácil de demostrar y que al rey le llevaría mucho tiempo afirmar la validez o no del teorema, y ese tiempo era ganado para que geometría se escabullera en los calabozos del palacio para rescatar a Euclides. El elegido para demostrar el teorema fue Andrew Wiles, quien no era un matemático conocido por álgebra, y así no levantaría sospechas. Hacia el palacio fueron geometría y Wiles, llevando el último teorema de Fermat para entretener al rey, y por supuesto el GeoGebra, que usaría geometría para salvar a Euclides. Geometría dibujó con GeoGebra un plano distinto a donde estaba álgebra, y por allí logró llegar a la espiral áurea que lo llevaría a los calabozos sin ser descubierta. Mientras tanto, Wiles comenzaba su demostración ante la atenta mirada del rey y todos los presentes en el palacio. Al llegar al calabozo, con la ayuda de vectores en el espacio, geometría logró deshacerse de los números primos que custodiaban a Euclides y, dibujando un prisma recto de base triangular, metió a Euclides dentro y mediante deslizadores que el mismo GeoGebra tenía, logró escapar del palacio. Wiles logró con éxito demostrar el último teorema de Fermat. Entonces, sin objeciones, álgebra los dejó abandonar el palacio. Luego de un tiempo, se dio cuenta del engaño del que había sido víctima, pero ya no podía hacer nada. Álgebra sigue siendo el rey de matemática. Ya nadie pelea por su reino. Las reglas que impuso a los conocimientos se siguen respetando. Los matemáticos nacen, viven y mueren, pero él sigue ahí, cada día un poco más viejo, pero siempre presente. Nunca más se supo de geometría, pero en las noches, cuando se va a dormir, se pregunta: ¿despertaré mañana? ¿Seguiré siendo rey? El cero se siente vacío. En un mundo llamado matemática, que se regía por postulados y axiomas, todos eran felices. Cada vez que alguien tenía algún problema, todos aportaban un poco y resolvían sus inquietudes. Salvo el cero, que se sentía muy triste. Él pensaba que no valía nada. Un día salió en busca de amigos. Caminando por una recta sin sentido, se encontró con el 1, quien lo miró y le dijo: ¿qué pasa que andas triste? El 0 le respondió: no valgo nada, me siento vacío. Vivo en un mundo donde nadie me tiene en cuenta. No aparezco en los postulados ni en los axiomas. Es muy triste sentirse así. Entonces, 1 dijo: tú vales mucho. 0: yo no valgo nada. Fíjate, nací en Babilonia. No recuerdo bien la fecha exacta. Los árabes decían que soy una cifra vacía, que vengo de la nada y que pertenecía al infinito. A veces pienso que soy un fantasma, pues dicen que significo la ausencia por medio de la presencia. O sea que existo y no existo. 1: ¿cómo vas a decir eso? Vales más de lo que te imaginas. 0: decís eso para levantarme el ánimo, pero yo sé que no es así. 1: te voy a demostrar cuánto vales. Vení, ponete a la derecha de mí y verás cuánto vales. Cuando el 0 se puso a la derecha del 1, apareció el 9, quien saludó: hola 10, ¿cómo andás? El 0 muy contento respondió:
Hola 9, yo bien por suerte. El 9 le dijo que se alegraba mucho y se fue muy apurado. 1. ¿Ves que ahora valés mucho más? 0. Gracias, te lo agradezco, pero si no fuera por tu ayuda, no sería nada. 1. Además, nosotros somos partícipes de esta nueva era tecnológica, ya que somos importantes para las computadoras, pues necesitan de nosotros para poder funcionar. Ellas operan con el sistema binario, que somos nosotros dos combinados. Nunca subestimes las capacidades que posees. Todos tenemos nuestro valor. Luego, 1 y 0 se hicieron muy buenos amigos, ya que entre los dos se ayudaban mutuamente. Una tarde se fueron a jugar al jardín de los números. Allí se encontraron con el número E, quien se acercó a ellos muy contento y se presentó. Hola, soy el número E, un número irracional, pues tengo infinitas cifras decimales no periódicas. Soy la base de los logaritmos neperianos. 0 y 1 lo saludaron y lo invitaron a jugar. El número E respondió, claro, me encantaría jugar con ustedes. A los segundos se acerca Pi, quien con voz muy grave dijo, hola, me llamo Pi, soy la razón entre la circunferencia y su diámetro. Aparezco en círculos y esferas. Además, pertenezco al conjunto de los números irracionales, pues tengo infinitas cifras decimales no periódicas. 0 y 1, muy alegres, le propusieron que se sume a ellos. Después de un rato, el 0 y el 1 se acercaron al número I porque vieron que estaba solo a un costado y lo invitaron a integrarse. Ella, muy tímida, respondió, sí, me encantaría estar con ustedes, ya que todos creen que soy imaginario y nada más. Los 5 números se hicieron muy buenos amigos, siempre salían juntos. Hasta que un día, Leonhard Euler, quien es considerado el principal matemático del siglo XVIII y uno de los más grandes de todos los tiempos, descubrió una relación entre ellos. La ecuación matemática más compleja y bella es E elevado a pi por i más 1 igual a 0. Los 5 amigos estaban muy sorprendidos de semejante acontecimiento, ya que gracias a este hallazgo son considerados los más importantes de la matemática. Y allí, el 0, gracias a sus amigos, comprobó que valía mucho y que todos tenemos que valorar nuestras capacidades y no subestimarlas. 0. Moraleja. La vida tiene valor. 1. Moraleja. La unión hace la fuerza.